El circuito en serie se caracteriza porque los componentes están conectados a lo largo de una sola ruta y por ende el voltaje se reparte gradualmente entre las resistencias. Comenzamos con la elaboración del circuito en serie. Lo primero que se tiene que hacer es cortar el cable en 5 partes iguales, de modo que queden igual en longitud. Después se pelan de los extremos de manera en que el cobre no se corte. Y por último, se unen a los sockets, utilizando un desarmador para fijar el cable de cobre al socket perfectamente. Es importante aclarar que si se va a utilizar un interruptor, no se deben de conectar en el mismo sentido. Es decir, el cable que viene de la clavija y el que viene del socket se deben de poner en diferente sentido, y si no se hace, el circuito no funcionaría. Una vez unidos todos los sockets, así es como queda el resultado final. Una de las características del circuito en serie es que el voltaje se reparte en cada resistencia. Es decir, si existen 120 voltios, estos se reparten y cada resistencia tendrían 40 voltios. Es por eso que los focos no prenden en su totalidad. Otra de las características es que sus componentes están conectados a lo largo de una sola ruta. Es por eso que si quitamos un foco, la corriente ya no fluiría. Comenzamos con la elaboración de cálculos. Necesitamos saber cuánto hay de voltaje. Es por eso que conectamos los picos del multímetro al enchufe y podemos ver que existe una variación entre 118 voltios y 120 voltios. En este caso se redondea a 120 voltios para que los cálculos sean más exactos. Esto nos servirá tanto para el circuito en serie como el de paralelo. Después debemos de saber cuánta resistencia hay. Por eso conectamos los picos del multímetro al socket y podemos ver que hay una variación entre 199 y 203. Se deja en 200 para que los cálculos sean exactos. Comenzamos con la elaboración de cálculos del circuito en serie. Lo primero que se nos está pidiendo es dibujar el diagrama. Es por eso que tenemos 120 voltios, que es nuestra fuente de alimentación. Esto corresponde al voltaje de corriente alterna. Tenemos tres resistencias que previamente medidas con un multímetro, cada una tendría 200 ohmios. Después se nos estaría pidiendo la resistencia total del circuito. La fórmula correcta para realizarlo es sumar todas las resistencias. Sumamos 200 más 200 más 200 y me daría en total 600 ohmios. Después se nos está pidiendo la corriente total del circuito. La fórmula correcta es dividir el voltaje de la fuente de alimentación entre los 600 ohmios de la resistencia total del circuito. Así que hacemos la división 120 entre 600 y me daría 0.2 amperes. Después debemos de encontrar el voltaje de cada resistencia. La fórmula correcta sería multiplicar los amperes por la resistencia. Así que multiplicamos 0.2 amperes por 200 ohmios. El resultado son 40 voltios. Esto lo debemos de hacer en las tres resistencias. La suma del voltaje me daría igual al de la fuente de alimentación. Es decir, 40 más 40 más 40 me darían 120 voltios. Eso es igual al voltaje de la fuente de alimentación. Después se nos pide encontrar la corriente de cada resistencia. La fórmula correcta para realizarlo sería dividir el voltaje de una resistencia entre la misma resistencia. Es decir, 40 voltios entre 200 ohmios. Y el resultado sería 0.2 amperes. Una de las características del circuito en serie es que la corriente de una resistencia es la misma que la corriente total del circuito. Después se nos pide encontrar la potencia. La fórmula correcta para realizarlo sería multiplicar el voltaje de una resistencia entre la corriente de una resistencia, es decir, 40 voltios entre 0.2 amperes. El resultado serían 8 watts. Un circuito en paralelo es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diferentes ramificaciones a través del voltaje, y estos coinciden entre sí, al igual que sus ramificaciones de salida, así como se muestra en el ejemplo. Comenzamos con la elaboración del circuito en paralelo. Primero se debe de cortar el cable en 11 partes iguales.
y estos deben de fijarse al socket con un desarmador. Es importante aclarar que si los cables se cruzan, se deben de envolver en cinta aislante. Esto se hace por cuestiones de seguridad. Y así es como queda el resultado final, ya unidos los sockets entre sí. Una de las características del circuito en paralelo es que el voltaje de cada resistencia es igual al de la fuente de alimentación. Es por eso que ahora los focos encienden en su totalidad. Otra característica es que la corriente fluye por todas las ramificaciones que hay. Es por eso que si quitamos un foco, los demás encenderán. Comenzamos con la elaboración de cálculos del circuito en paralelo. Primero se nos está pidiendo dibujar el circuito. Es por eso que tenemos 120 voltios, que sería de voltaje de corriente alterna, y 200 ohmios en cada resistencia. El siguiente paso es determinar la resistencia total del circuito. La fórmula correcta sería dividir 1 entre cualquier resistencia. Es por eso que sustituimos 1 entre 200 y nos daría como resultado 0.005. Entonces ese resultado lo estaría multiplicando por 3. Aquí en este caso lo estaría multiplicando por 3 porque las resistencias tienen la misma cantidad de ohmios. Es por eso que multiplicamos 0.005 por 3 y me daría el resultado de 0.015. Entonces eso lo estaría dividiendo entre 1 y me daría el resultado 66.6 ohmios. Se nos pide cuál es la corriente total del circuito. Es por eso que dividimos voltaje entre resistencia, lo sustituimos y nos quedarían 120 voltios entre 66.6 ohmios. El resultado sería 1.80 amperes. Después se nos pide el voltaje de cada resistencia. En este caso, en el circuito en paralelo, cada voltaje de cada resistencia mide lo mismo que el de la fuente de alimentación. Es por eso que en cada resistencia hay 120 voltios. Después se nos pide encontrar la corriente de cada resistencia. Es por eso que debemos de dividir el voltaje de una resistencia entre la misma resistencia, es decir, 120 voltios entre 200 ohmios. El resultado nos daría 0.6 amperes. Eso se tiene que hacer en las demás resistencias. Una característica del circuito en paralelo es que si sumamos las corrientes de todas las resistencias, nos daría a la corriente total del circuito, en este caso 1.8 amperes. Por último, se nos está pidiendo cuál es la potencia. Por eso multiplicamos 120 voltios por 0.6 amperes. El resultado nos daría 72 watts. En este caso aplicaría perfectamente la ley Joule, que menciona que puede haber un desperdicio de calor. Por eso restamos 72 watts menos los 8 watts que previamente habíamos visto en el circuito en serie. Hacemos la resta y nos daría que hay un desperdicio de 64 watts.